Hay delincuentes que creen que, cuando cambian de ciudad, cambian también su destino, que basta con recorrer unos cientos de kilómetros para desaparecer del mapa. Pero cuando una investigación policial lleva meses detrás de alguien, la distancia deja de importar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con dos atracadores de banco especialmente peligrosos, buscados por varias unidades policiales tras cometer varios robos en distintas sucursales de la geografía española. Ambos actuaban armados y no dudaban en utilizar la violencia. Lo que ellos no sabían es que su siguiente escondite ya estaba bajo observación. Todo comenzó con una llamada telefónica de una unidad especializada en robos a bancos de otra ciudad. Llevaban meses investigando a dos individuos que se desplazaban constantemente por distintas provincias cometiendo golpes rápidos en sucursales bancarias. Según nos explicaron, se trataba de dos hombres armados peligrosos y con antecedentes por delitos violentos. En uno de los atracos incluso habían llegado a disparar. Los investigadores habían logrado algo muy importante. Tenían interceptadas las comunicaciones telefónicas de algunos familiares de los delincuentes. Y gracias a esta escucha habían descubierto algo relevante. Los dos atracadores podían encontrarse en nuestra ciudad. La unidad encargada de la investigación estaba a varios cientos de kilómetros de distancia, por lo que solicitaron nuestra colaboración para intentar localizarlos. Desde ese momento comenzamos a trabajar juntos. Durante varios días mantuvimos contacto permanente con los investigadores. Cada dato que aparecía en las intervenciones telefónicas era analizado con atención. La estrategia era clara: no actuar precipitadamente. Primero había que confirmar el lugar exacto donde se escondía. Los sospechosos tenían experiencia y sabían moverse con discreción. Cualquier error podía provocar que desaparecieran de nuevo. Pero un día llegó la información clave. Aquella mañana recibimos una llamada de la unidad especializada en robos a banco. En una de las conversaciones interceptadas habían detectado algo importante. Un familiar de los atracadores iba a visitarlo al día siguiente por la tarde en la ciudad donde estaban escondidos. La cita tendría lugar en un punto concreto de nuestra ciudad. Aquella información cambiaba completamente la situación. Si conseguíamos seguir a ese familiar, podríamos descubrir dónde se encontraban escondidos los atracadores. Al día siguiente organizamos un dispositivo discreto en la zona indicada. No había coches patrulla ni uniformes. Todo debía de hacerse con la máxima cautela. Varias unidades se distribuyeron por los alrededores del punto señalado. El objetivo era observar, esperar y confirmar si alguien acudía a la cita. Las horas pasaron lentamente, hasta que finalmente apareció un vehículo. El coche se detuvo cerca del lugar que teníamos vigilado. En su interior viajaban 3 personas: un hombre, una mujer y un niño pequeño. Nada parecía fuera de lo normal, pero sabíamos que en muchas ocasiones los delincuentes utilizan a familiares para realizar visitas discretas. La mujer se bajó del vehículo junto con el niño. El hombre permaneció dentro del coche y se marchó. La mujer caminó unos metros por la calle y se dirigió hacia una zona residencial cercana. Era el momento clave. Uno de los agentes inició un seguimiento discreto a la mujer, manteniendo siempre la distancia sin llamar la atención. La mujer caminaba con tranquilidad, llevando al niño de la mano. Nada en su comportamiento parecía extraño. Se detuvo frente a la puerta, miró alrededor brevemente y entró en el portal. Ese era el dato que necesitábamos. Informamos inmediatamente al grupo de investigación @banco de todo lo ocurrido. Todo indicaba que los sospechosos podrían encontrarse en ese edificio. Pero había un problema. El inmueble tenía varias plantas y varias viviendas por piso, y durante el seguimiento no habíamos podido ver en qué puerta concreta había entrado la mujer. Intentar averiguarlo en ese momento habría sido demasiado arriesgado. Por eso tomamos la decisión más prudente: mantener la vigilancia. Durante horas observamos la entrada y salida del edificio. Vecinos que iban a trabajar, personas que regresaban con bolsas de la compra. La vida cotidiana continuaba con normalidad. Pero nosotros sabíamos que en algún lugar de aquel inmueble podrían encontrarse dos de los atracadores más buscados en ese momento. La paciencia era clave. Y esa paciencia tuvo la recompensa al día siguiente. A media mañana, la misma mujer que habíamos seguido el día anterior salió del portal del edificio. Su comportamiento era completamente normal. Para nosotros era una nueva oportunidad. Uno de los agentes inició nuevamente un seguimiento discreto. La mujer entró en un pequeño establecimiento de alimentación para hacer algunas compras.
Mientras tanto, desde el exterior continuábamos vigilando el edificio. En ese momento, uno de los agentes vio la oportunidad perfecta. Aprovechando que varios vecinos salían del portal, entró en el edificio con absoluta naturalidad, como si fuese un residente más, pero apenas había pasado unos minutos cuando recibió un aviso por el equipo de transmisión. Desde el exterior informaba de algo importante. La mujer ya estaba de regreso y caminaba nuevamente hacia el edificio. Volvió a entrar en el mismo portal. Ahora ya no había duda. Los sospechosos estaban en ese edificio. El agente que se encontraba en el interior no podía salir en ese momento, ni permanecer visible en el vestíbulo. Así que buscó una posición discreta desde el que pudiera observar sin ser visto. Segundos después escuchó la puerta del portal abrirse. La mujer entró en el edificio y se dirigió directamente hacia el ascensor. El agente observó con atención. Era la oportunidad que llevábamos esperando. La puerta del ascensor se abrió. La mujer entró y las puertas se cerraron lentamente. En ese momento, el policía comenzó a subir por las escaleras con cautela para comprobar en qué planta se detenía. Con sigilo pudo ver cómo el ascensor se abría en una de las plantas y la mujer llamó a una de las puertas y entró. En ese instante quedó claro dónde se encontraba la vivienda en la que probablemente se escondían los atracadores. Era la información que necesitábamos. El agente abandonó el edificio comunicando inmediatamente la información al resto del equipo. Ahora sí, después de varios días de vigilancia, sabíamos exactamente dónde podían encontrarse los atracadores más buscados. La dirección completa, el portal, la planta y la vivienda más probable. Toda esa información fue transmitida a la unidad especializada que llevaba meses investigando el caso y que ya se habían desplazado hasta nuestra ciudad. Se revisó toda la información disponible y se estudiaron todos los planos del edificio. Sabíamos que los dos individuos podrían ir armados, por lo que la intervención debía prepararse con mucho cuidado. Durante la noche se organizó el dispositivo. Una unidad especial participó en la operación. El edificio sería vigilado discretamente y se controlarían todas las posibles salidas. La prioridad era evitar riesgos para los vecinos y garantizar que los sospechosos no pudieran escapar. Cuando todo estuvo preparado, solo quedaba esperar el momento adecuado. La intervención se realizó con rapidez. El equipo accedió al edificio y se dirigió directamente a la vivienda vigilada. Cuando se abrió la puerta, los dos atracadores se encontraban en el interior. No esperaban la presencia policial. La sorpresa jugó a nuestro favor. En pocos segundos fueron reducidos y esposados. Durante el registro de la vivienda aparecieron varias armas de fuego y otros objetos relacionados con los atracos a bancos que estaban siendo investigados. Después de meses de seguimiento, la investigación había llegado a su final. Muchos delincuentes creen que el secreto para escapar es moverse constantemente, cambiar de ciudad, desaparecer durante un tiempo. Pero cuando una investigación policial empieza a seguir cada uno de tus pasos, cada llamada, cada contacto, tarde o temprano, alguien termina localizando la puerta correcta. Y ese día, la huida deja de existir. Y la historia, como siempre, queda escrita. Tras el parte.